Buenas noches. Estamos aquí muy bendecidos en la presencia del Señor, ¿verdad? Nos ponemos en las manos del Señor y orando le decimos: Señor, aquí estamos, con un corazón abierto y dispuesto, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu iluminación, tu revelación y tu guía, y que tú completes tu obra en cada uno de nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Mi tema es la restauración de la mujer. Y bueno, en cada hogar hay una mujer, ¿verdad que sí? Y la mujer será un eslabón para unir la familia, el esposo con los hijos. ¿Por qué la restauración de la mujer? Porque restaurar significa volver al estado original en que la mujer estaba. Antes de hablar de cuál era el estado original de la mujer, quiero mostrarles las herramientas que Dios usa para la restauración de la mujer. Y nuestros versos bases son Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y dice, y Él mismo constituyó, se está refiriendo a Jesucristo, porque dice que Jesús se fue y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra constituir significa dar, significa conceder, significa confiar. Jesucristo concedió dones a los hombres y confió, dio sus dones. Esos dones son los dones del ministerio, pastores y maestros en la congregación. Y en una congregación Dios quiere usar a los pastores y maestros para la restauración de la mujer. ¿O cuál es el fin de usar estos dones del ministerio? Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y Dios quiere edificar su iglesia. Di conmigo, yo soy la iglesia. Porque la iglesia no son las paredes. La iglesia es el conjunto de personas que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios ponemos el cimiento. Jesucristo es el cimiento. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. De Jesús como la cabeza fluye la vida. No somos una organización, somos un organismo vivo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como la cabeza de la iglesia nos inspira a través de sus principios, a través de su palabra, para que a través de su palabra podamos ser edificados. Y la palabra de Dios nos compara a nosotros como un edificio. Y ese edificio necesita el fundamento, ese es Jesucristo. Y de pronto escuchamos la palabra de Dios que el Señor
nos la adorna de diferentes maneras, con diferentes personas, con diferentes gamas, con diferentes matices, de tal manera que escuchamos los mismos principios una y otra vez. Porque San Pablo decía, no me cansaré de hablar de las mismas cosas, ¿verdad? Porque no nada más los niños aprenden con repetición consistente, también nosotros aprendemos por repetición consistente. Jesús confió en estos dones del ministerio para perfeccionar a los creyentes. Y afirmo que la palabra perfeccionar del griego katartismos significa hacer un mobiliario completo. Aquí está usando una figura como un mobiliario, pero en realidad lo que nos quiere decir es que cuando Dios comienza una obra en una persona, no la va a dejar hasta que la termine. Amén. Imagínense, Dios nunca deja nada comenzado. Él mismo la perfeccionará. Y como estamos escuchando la palabra de Dios cantada, permitiendo Dios diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes padecimientos en nuestras vidas con un propósito para perfeccionarnos, perfeccionar nuestro carácter a la imagen de Dios. De ahí surge otra raíz del griego catartizo, un derivado de completar totalmente. ¿Cuántos queremos ser completados totalmente? Recuerdan, en la mañana vimos el rompecabezas. Ese rompecabezas se empieza a armar. Y como hablamos de edificación a través de cada principio que nosotros escuchamos, es como preparar un ladrillo bien colocado con esa mezcla de una manera perfecta para que se vaya edificando el edificio, para que se vaya edificando la persona. Así es que significa completar totalmente, pero también significa reparar. Una de las edecanes decía, híjole, Señor me está reparando, es como aquella muñeca que de pronto se le descomponía el ojo y luego la pierna. Y estábamos ahí tratando de reparar esa muñeca, ¿verdad? Porque la queríamos mucho. Así es como en nuestras vidas Dios también nos quiere reparar. Dile a tu compañera, ¿qué se te descompuso? ¿Qué se te descompuso? Y nosotros sabemos que se nos descompuso, ¿verdad que sí? También significa ajustar, significa remendar. ¿Cuántas mujeres hemos remendado algo que está sin reparación? ¿O ya no hay mujeres? A ver. Sí, ¿verdad? Hemos remendado alguna prenda que está sin reparación. También significa hacer aptos, y hacer apto es en muchas áreas en la vida de la mujer, pero también significa constituir y significa restaurar. Y esta palabra restaurar significa volver al estado original. Ahora sí contestamos esa pregunta de inicio. ¿Cuál era el estado original de la mujer en el Edén? Era un estado de confianza cuando Dios la hizo. Era una persona llena del valor de Dios. Era una mujer digna. Era la máxima creación de Dios. La mujer gozaba de una plena seguridad, de una completa paz, de una satisfacción. Estaba completa, no le faltaba nada absolutamente. Ella gozaba ahí en el huerto del Edén. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó? Vino su decadencia, perdió su identidad como hija de Dios, convirtiéndose en una criatura llena de deficiencias.
deficiencias físicas, deficiencias mentales, deficiencias espirituales. Porque cuando nosotros echamos un vistazo a Deuteronomio 28 y nos damos cuenta de qué sucede cuando la persona está en desobediencia, te espantas si leyeras Deuteronomio 28. Y te darías cuenta que aquella persona que está lejos de Dios, hasta te horroriza estar leyendo ese pasaje donde dice, todas estas cosas te van a ocurrir. Y vendrán enfermedades y maldición en el fruto del vientre, y tumores, y tisis, y calambres, y locura. Dígale a su compañero, no quiero eso. No quiero eso, yo quiero volver al estado original. ¿Cuántos quieren volver al estado original? Ese estado original, ese carácter de Dios reflejado en la vida del hombre. Dios es paz, ellos reflejaban la paz. Dios es valioso, importante, grandioso. El hombre reflejaba ese valor, esa dignidad, porque eran hijos de Dios. Pero vino el pecado y vinieron todas esas deficiencias físicas, mentales, espirituales. Y vinieron las consecuencias, vino la maldición, vino la competencia entre el hombre y la mujer, el enseñoreamiento del hombre para la mujer y la mujer tratando de competir con el hombre. Liceda en la mañana ilustraba perfectamente todo el pensamiento del mundo. ¿Qué siente la mujer? ¿Qué piensa la mujer? La aparente liberación femenina. El tratar de igualarse. ¿Por qué se trata de igualar al hombre? Porque cuando una mujer se iguala al hombre, es que siente que no vale nada. Hay mujeres que dicen, ¿por qué soy mujer? ¿Por qué el hombre tiene privilegios? Y si observamos concienzudamente, el varón tiene privilegio de trabajar. Y yo siempre observo a los varones y veo cómo traen el pan a su casa con el sudor de la frente. Y yo digo, que trabajen ellos. Dios los puso para gobernar su casa. Amén. Y la mujer no debe tener competencia con el varón. La mujer debe tomar el lugar que Dios le dio, ayuda idónea. La mujer es la que tiene que estar frente al varón en amor. La mujer es que tiene que abrir la boca para decirle, amor, qué bien hiciste las cosas. Pero amor, estas las pudieras hacer mejor. Eso es lo que hace la ayuda idónea. Y no significa faltar el respeto al varón. Significa tomar el lugar que Dios le dio. Someteos los unos a los otros. Y cuando la mujer sugiere algo al varón, según lo que dice Efesios, someteos los unos a los otros, no significa que la mujer tome un lugar que no le corresponde. Significa que la mujer es una ayuda idónea, que abre su boca con sabiduría para hablar el consejo de Dios al corazón del varón. Diga conmigo, consejo de Dios. Vinieron consecuencias. Pero ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Y también lo estábamos cantando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Con la nueva creación de Dios, por medio de la fe, la nueva naturaleza se expresa y desea las cosas de Dios. Diga conmigo, nueva naturaleza. ¿Y cómo se expresa esa nueva naturaleza? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes o no vivas como los otros gentiles, aquellos que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente.
Una persona que está siendo restaurada va a ser a la imagen de Dios, al carácter de Dios, al principio de Dios, y lucha para no andar en la vanidad de su mente. Su prueba verdadera de que una mujer es nacida de Dios es que experimenta una lucha entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, entonces podemos darnos cuenta qué dice Dios. ¿Qué piensa Dios respecto de mi vida? ¿Qué piensa Dios respecto de mi comportamiento en el matrimonio? ¿Qué piensa Dios en el trato con los hijos? ¿Qué piensa Dios? Porque si yo no sé lo que piensa Dios, entonces, ¿cómo puedo renovar mi alma? ¿Cómo puedo renovar mis pensamientos si no sé lo que Dios dice? Yo puedo saber lo que el mundo dice, pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo voy a renovar mi alma? Sé la lucha, sé los pensamientos del mundo, pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo los voy a contrarrestar? ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es el principio de Dios? Tengo que saber exactamente el principio que va a contrarrestar aquella idea, aquel pensamiento que está tratando de levantar una fortaleza en mi mente, en tu mente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una idea hace una fortaleza. Un argumento puede levantar una fortaleza. Y una idea se puede convertir en una conducta. Así es que cuando una mujer es nacida de Dios y experimenta una lucha entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del Espíritu de Dios, significa que es una persona nacida de Dios, porque si no, no tuviera esa lucha. Y cuando una persona es nacida de Dios y conoce los pensamientos de Dios, ahora, no solamente es decir, híjole, sí leo la Biblia. Cuando vamos al doctor y tenemos una enfermedad, el doctor nos pregunta qué tenemos, cuál es nuestra necesidad o qué es lo que estamos nosotros padeciendo. Pero sí ha sucedido que en algunos lugares nada más les dan puro paracetamol para todo. ¿Tiene cáncer? Paracetamol. ¿Tiene ese dolor? Paracetamol. Y muchas veces nosotros nos asemejamos a ese ejemplo, porque queremos solucionarlo con algún principio que no aplica a nosotros o que lo sacamos fuera de contexto. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra alma? Yo tengo que saber exactamente cuál es el argumento de Dios para derribar el argumento del mundo. No solamente voy a saber lo que dice el mundo y lo que piensa el mundo, pero qué dice Dios y cómo lo voy a contrarrestar para usar la espada y para derribar ese pensamiento, esa idea, ese argumento. Los soldados usaban una espada pequeñita que era la machaira, y era la que daba directo al corazón. Diga conmigo, yo quiero la machaira. ¿Sí la quiere? Que nos dé directo al corazón, porque si no. Primera de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, no ames al mundo. Y mundo no se refiere al globo terráqueo, sino a las costumbres de este mundo, al estilo de vida, al pensamiento de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. La carne desea por vanidad la vanagloria. Un artista en el mundo no vive sin la vanagloria. Un artista en el mundo es el centro de atención, es el yo. Dígale a su compañera, yo no. Híjole, pero la primera plana en el Facebook de tu fotografía. Y decimos, Dios es el centro, pero parece como que estamos posando. La carne desea por vanidad o vanagloria andar con un hombre casado. ¿Por qué? Solo por demostrarse a sí misma que es mejor que la esposa, porque le gana la vanagloria. Le gana pensar que es una mujer inteligente porque le quitó el esposo a otra mujer. Y el enemigo engaña a través de esa idea, de ese pensamiento, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que la vanagloria es eso, habla de algo vano, como de una vaina que buscas el fruto y no encuentras nada porque está vano. ¿En qué condición están los que no conocen a Dios? Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, negro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo están? Por la ignorancia, ignorantes, y por la dureza de su corazón. Dice que están ajenos de la vida de Dios, ajenos de los principios de Dios. Y la gente se vuelve dura de corazón. Cuando una persona no nace de Dios, su corazón es muy duro. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas acciones las hace la vieja naturaleza y se deleita en ellas. ¿Cómo se expresa la vieja naturaleza? Fíjate lo que dice Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando ya a los creyentes. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, di conmigo, la verdad que está en Jesús. Para conocer la verdad que está en Jesús hay que estudiar. Porque la verdad restaura. La verdad hace que volvamos al estado original que Dios hizo al hombre. Y por eso Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que, ¿qué es lo que dice? Despójate del viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza. ¿Dónde está expresada la vieja naturaleza? Hazte así. Aquí está en mis miembros. Muchas veces pensamos nosotros, no, es que el mundo está afuera, el sistema. En mi espíritu yo ya nací de Dios, ¿verdad? Pero mi alma necesita ser restaurada, mi alma necesita ser santificada. Mi alma necesita ser renovada. Por medio de la fe, el viejo hombre de pecado ya está muerto. Por medio de la fe. Pero si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma,
con la palabra de Dios, con los principios de Dios, y vivimos la palabra de Dios, la vieja naturaleza surge. Así es que, ¿qué hace una persona restaurada por Cristo? Se despoja de la vieja naturaleza, de la vieja manera de pensar. Pues sabe que si su mente piensa como el mundo, va a terminar actuando como tal. Efesios 4:23. Y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, renovaos. Esta palabra renovaos, del griego ananeo, significa reformar. Quiero decirte que cuando se renuevan las leyes, surge una nueva reforma. Y al surgir una nueva reforma, las leyes antiguas ya no estarán vigentes. Di conmigo, ya no estarán vigentes. Por esa razón se llama reforma. Pero hay quienes dictan nuevas leyes, pero operan todavía con las antiguas leyes. Entonces entran en una corrupción. Ok, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo simulo que el viejo hombre de pecado ya está muerto. Entonces estoy operando con las antiguas leyes, aunque yo digo que yo leo la Biblia, aunque yo digo que voy a escuchar la palabra de Dios. Pero mi simulación hace que mi vida esté viviendo en corrupción, porque inhabilito la palabra de Dios. Simulan que están actuando con las nuevas leyes, pero el resultado se vuelve desastroso por las consecuencias de esa simulación. Así es cuando decimos que andamos con las nuevas leyes de reforma que dicta la palabra de Dios, pero en los hechos permanecemos con las leyes antiguas. Con nuestros labios decimos que Cristo es nuestro todo, y en los hechos nos damos cuenta que todo gira en derredor de nosotros. Estamos sentadas en el trono de nuestro corazón, porque nuestras necesidades secundarias han tomado el primer lugar en nuestras vidas. Las metas que nos ponemos hacen que entremos en un círculo existencial, tratando de encontrar nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Voy a mostrar aquí unas ilustraciones. Y va a aparecer una, ¿lo observan? Donde nosotros decimos, espérame, déjame decirte, yo ya no soy nacido de Dios. Y Jesucristo es mi centro. Jesús es mi Dios. Jesús es mi todo. Y surgen necesidades secundarias. Di conmigo, secundarias. Como tener una casa. ¿Es malo querer tener una casa? No. ¿Es malo querer casarse? A ver las jóvenes casaderas. ¿Hay jóvenes casaderas aquí? ¿Es malo querer casarse? No. Así es que dice ahí, prosperar en tu negocio. ¿Es malo querer prosperar en tu negocio? No. ¿Obtener un mejor puesto? ¿Es malo? No.
Permítanme tantito porque me salió aquí un anuncio. Ahorita no lo quiero. De mi antivirus. Imagínense, me quiere contaminar todo. ¿Qué nos pasa? Entonces estamos tratando de encontrarnos nuestro objetivo. ¿Me muestras por favor la otra ilustración? Encontramos otro círculo, donde nuestro yo está sentado en el trono de nuestro corazón. Bueno, nosotros decimos, yo soy de Dios, yo creo en Cristo, pero estoy tratando de lograr mis metas, como, quiero tener una casa. Sí, Él es mi Dios y Él es mi Señor, pero yo voy a trabajar duro por lograr ese objetivo. ¿Es mala esa necesidad? No, no es mala esa necesidad, pero ¿cómo la quiero obtener? ¿Dejando a Dios? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero obtener un mejor puesto, y cuando obtienes un mejor puesto, ¿ya ni te puedes congregar? ¿Por qué? Porque te superaste tanto, alcanzaste tus metas, que ya Cristo no es tu centro, aunque tú digas, Él es mi Dios y mi Señor. ¿Casarse es malo? No, pero mi meta es, me voy a casar como dé lugar. No me voy a quedar a forrar Biblias. No importa que el primero que ya pase por ahí. Qué diferente. El yo está en el centro de nuestro corazón y las metas secundarias parten de los deseos y pensamientos humanos de cómo lograr el objetivo. ¿Qué significa mente? Del griego nous. Gracias. Y dice la definición de la base de intelecto, mente humana, y también define pensamientos, sentimientos y voluntad. Esto es lo que hay en nuestra mente o en nuestra alma: pensamientos, sentimientos y voluntad. Ahí es donde nosotros razonamos, pensamos. Se refiere al intelecto del hombre. Así está formada nuestra mente. Según el griego nous, pensamientos, voluntad y sentimientos. Somos seres tripartitos. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero en el alma, según el griego, nous, somos pensamiento, voluntad y sentimiento. La restauración de una persona no se da si no ha nacido de nuevo. Por esa razón oramos también en la mañana. Y lógicamente que esa persona no tiene una naturaleza nueva. Muchas veces nuestros hijos nacidos en casa no han nacido de nuevo. Y nosotros le decimos, es que tú tienes que portarte de tal manera porque tú eres cristiano, pero él ni siquiera ha nacido de nuevo, o ella ni siquiera ha nacido de nuevo.
Y estamos tratando de exigir un comportamiento cuando no hay un nacimiento nuevo. Y la generación se empieza a afectar. Y la generación se empieza a dañar. Porque tratamos de exigirles algo que todavía ellos no alcanzan. Ser una nueva creación. Por esa razón, primera de Pedro nos dice, 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos por medio de la semilla de la palabra de Dios. Esa palabra es pura e incorruptible. Así es que, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero necesitamos sabiduría e inteligencia para saber cómo impartirla a nuestras generaciones. Y que nuestras generaciones no se pierdan y se alejen de Dios. Así es que cuando una persona nace de nuevo, inicia un proceso de restauración de su mente, que viene por medio de los principios de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces, hablando como pastores, entran a nuestras congregaciones personas que no son nacidas de Dios? Y nosotros tratamos de exigirles que respondan como personas que son nacidas de Dios. Y tenemos que discernir su estado para poder guiarlos a Cristo de una manera especial, a que conozcan a Dios. Así es que cuando hablamos de la restauración del alma, que viene por los principios de la palabra de Dios, le llamamos la renovación del alma o de la mente. Ahí donde están los pensamientos. Así es que cuando una persona nace de Dios, su mente necesita la santificación, el proceso de la santificación. Por eso es importante analizar cada día nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Y encontramos que en nuestra carne están los pensamientos antiguos, pero hay que desechar o despojarse de ellos. No hay reforma si la antigua ley no muere o se abroga. Y quiero poner una ilustración y Janet me va a ayudar. Una mujer con un vestido viejo, pero tratando de ponerse uno nuevo encima, ¿podrá haber renovación de esa manera? Les pregunto. El vestido viejo es la vieja naturaleza, pero ella no quiere despojarse del vestido viejo. Pero dice, no, pues yo me voy a poner el vestido nuevo así. O sea, estoy pensando de esta manera, pero sí quiero renovar mi alma y se pone el vestido nuevo. No, y todavía se tarda y toda la cosa, ¿no? Una persona tiene una idea vieja y dice, pues ¿qué tiene que odiar a mi comadre? No, pero yo soy una nueva persona, yo voy a la iglesia, yo alabo a Dios, yo levanto las manos. Y todavía ni siquiera se ha quitado el vestido viejo, o sea, la idea y el pensamiento viejo, pero ya se puso el nuevo. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Verdad que no?
No. Gracias, Janet. No hay reforma si la antigua ley no muere o se abroga. No hay reforma si el antiguo pensamiento no muere. No podemos simular como el tlacuache, ¿verdad? ¿Han visto los tlacuaches? Se hacen los muertos. Va en esa carrera loca el cazador y de pronto tira y el tlacuache cae cuán largo es y con la lengua de fuera, haciéndose que está muerto. Y cuando llega el cazador y lo quiere pescar, entonces abre el ojo el tlacuache y se echa a correr. No se deja atrapar. Así es que es imposible que haya una reforma, un cambio de ideas y de pensamientos si antes no hemos renunciado a las antiguas leyes, si antes no hemos renunciado al antiguo pensamiento, ese pensamiento humano, ese pensamiento que no es de Dios, ese pensamiento que va a tratar de atraparnos. Por eso Romanos 12:2, y vamos de la mano con el mensaje de Lisette y el mío, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este siglo. Conformar significa no te amoldes al pensamiento de este mundo. Cuando hacemos un pan con la imagen de un oso, esperamos que al arrojar la harina ya preparada, al hornearse, se amolde de tal manera que el pan salga con la figura del osito. De la misma manera, al decir no te amoldes al pensamiento de este mundo, inmediatamente te da la solución para no amoldarte. Y dice San Pablo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las mujeres entendemos perfectamente este término, transfórmate, ¿verdad que sí? Cuando nos levantamos, ¿cómo nos levantamos? Con los cabellos por allá, con el moquito en la nariz, con la cara brillosa. Un día un niñito, hijo de un pastor, me preguntó, ¿tú te levantas peinada? Y yo le digo, no, no, me tengo que transformar. ¿Sí? Y para transformar tengo que aceptar la idea de entrar al baño. De decir, es que necesito una transformación, pero esa transformación no va a ocurrir con el deseo de querer transformarme. No va a ocurrir con el deseo de que tengo, de que esto es así, sino que tengo que transformarme conforme a lo que dice el principio y el pensamiento de Dios. Así es que cuando nos levantamos y nos miramos al espejo decimos, ¿de verdad que necesito una transformación? Cuando nosotros nos miramos al espejo de la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición, o sea, ¿cuántas de nosotros nos miramos al espejo y decimos, ay, jole, necesita mi suegra un poquito de ayuda? Y cuando nos miramos al espejo, ¿a poco sale ahí nuestros hijos, nuestra vecina? ¿Verdad que no? En el espejo solamente nos reflejamos nosotras. Es en primera persona la renovación del alma. No tiene que ver con tu esposo, con tus hijos, con tu vecina, no tiene que ver con los conflictos que están a tu alrededor. Tiene que ver, conmigo. Es en primera persona. Así es con la renovación del alma o de la mente. No me puedo conformar a mi antigua manera de pensar. Necesito renunciar a ella. Es el efecto quitapón. O sea, quita el pensamiento antiguo y pone el nuevo.
¿Se fijaron con el vestido? Para que el nuevo prevalezca y se note la transformación. Nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Así es que no es suficiente reconocer que estoy mal. No es suficiente reconocer que lo que yo hago no agrada a Dios. Es necesario renunciar a esa idea, a ese pensamiento, a ese argumento con una convicción. Quítate el vestido viejo para estrenar el nuevo. Si no nos quitamos el pensamiento viejo, el nuevo no surge. No surge la reforma. Ahora, si tenemos doblez, si tenemos simulación, no, es que yo soy cristiano y yo escucho la palabra de Dios, pero no soy sincero. Por ejemplo, el mundo dice, ¿tú puedes abortar? ¿Ya es legal abortar? En la Ciudad de México o en otros lugares donde ya se legalizó, tú puedes ir y abortar. Mujeres que se trasladan a otras ciudades donde ya está legalizado abortar. Pero defienden para que no se extinga el osito panda. Que no se extingan las ballenas. No, por favor, no las maten. Defienden a los perritos. Que no los extingan, pero destrozan a los niños que abortan. Hay una ley superior, la ley de Dios, que prohíbe matar a alguien indefenso. Éxodo 20:13 dice, no matarás. ¿Cómo matan a muchos niños? Meten en la vagina de la mujer ganchos y destrozan a ese niño en pedazos. Pero defienden a las ballenas. Se tragan el mosquito y se cuelan ahí el camello, ¿verdad? Ahí está el pensamiento de Dios, no matarás. La palabra de Dios nos debe de meter en el temor de Dios. La mente carnal dice, yo tengo derecho de matar a mi hijo, soy dueña de mi cuerpo, pero la mente de Dios dice, no matarás. Primera de Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Estoy hablando la versión parafraseada. Estos son los versículos, los que van a ayudar a la transformación del alma, los que van a hacer que entremos en el temor de Dios. Algunos varones que se dicen cristianos le dicen a su novia cristiana, Dios me dio permiso para que tengamos relaciones. Fíjense el engaño del pecado. Pero ¿qué dice 1 Corintios 6:19? Aquí encontramos lo que nos ayuda a la transformación del alma y del espíritu. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de sus cuerpos. Dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. El cuerpo, dice 1 Corintios, no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo no es para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio, porque ese fue el diseño de Dios. Amén. Pero ahorita
con toda esa lista que Lisette nos estaba mostrando, de la idea y del pensamiento del mundo, ya no hay un valor de por qué guardar la virginidad. Al contrario, se sienten mal de no haberla perdido. Se sienten dignas de haberla perdido. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El matrimonio glorifica a Dios. Varón y hembra los creó para que tuvieran hijos santos y poderosos dentro del matrimonio. Y dice Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando alguien se viste del nuevo hombre es porque ha renunciado al pecado. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, di conmigo, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, aunque vaya en contra de nosotros mismos, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo hombre es el que habla verdad. Las áreas de restauración: vestido viejo, la mentira; vestido nuevo, la verdad. Habla verdad. Y te preguntan, ¿llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Es que había mucho tráfico. Es que no pasó el camión. O sea, una verdad a medias es una mentira. O porque no te anticipaste a tu venida. Adán, ¿por qué pecaste? Fue ella. De pronto te encuentras a una persona y te pregunta, ¿cómo me veo? Y esbozando una sonrisa dice la persona, te ves hermosa. Cuando en el fondo piensa, qué horrible. Es mejor decir, te verías mejor si te peinaras de cierta manera, o si el vestido lo usaras de cierta manera, con sabiduría, ¿verdad? Efesios 4:26, airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero no peques. Ten dominio de tus pensamientos. Escucha antes de hablar. Piensa antes de hablar, como dice Santiago. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo y tardo para airarse, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan para que el alma no sea renovada? Justificamos el pecado. No, espérame. Es que tú me debes de entender. Tú debes de saber por qué soy iracundo. Yo a veces no quiero ser iracundo, pero es que lo heredé de mi papá.
Y también mi abuelo y mi bisabuelo eran bien iracundos. ¿Puede una persona renovar su alma si justifica el pecado? Y nos da la solución, Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Ah, no, pero espérame, es que yo voy a Neuróticos Anónimos. Es que la manera que yo me tranquilizo es cuando paso y grito. O cuando encuentro algo y me desquito. ¿Cómo renuevo mi alma? Cuando reconozco que dejarse llevar por la ira es un pecado. No es la ira del Jalisquillo, ira. Es dejarse llevar por la ira. Airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Es cuando pierdes el dominio de tus pensamientos. No justifiques el pecado. Reconoce que tienes un pecado de ira, que pierdes el dominio de tus emociones y pensamientos. La solución es confesarlo. Es reconocerlo, es confesarlo, es pedir perdón. Dice ahí, ni des lugar al diablo. Si no obedecemos la palabra, le damos el lugar al diablo para que él obre. Un matrimonio se destruye por un arranque de ira. Un hombre ha llegado a matar a una mujer por un arranque de ira. Una mujer se ha separado de un hombre porque no tuvo el dominio de sus pensamientos. Y dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte. No, pero espérame, es que yo soy cleptómano porque es una enfermedad y se me va la mano. Y ya cuando menos acuerdo, pues ya pesqué una bolsa. ¿Es una enfermedad o es un pecado? Porque Éxodo también dice, no robarás. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Así es que el que hurta, la solución es, haz 20 planas de, tengo que trabajar. No hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es que alguien dice, no, espérame, es que el pensamiento viejo, es que yo le robo a mi jefe porque él tiene mucha lana. ¿Qué dice el pensamiento de Dios? No, trabaja. Dale al que necesita. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que nos oyen. Alguien dice, sí, yo soy cristiana, pero cada vez que hablo me salen serpientes. ¿Qué dice el mandamiento de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hoy predicadores se paran en el púlpito de una manera muy informal y dicen palabras antisonantes.
y se creen graciosos. ¿De dónde adquirió esa idea? ¿De dónde adquirió ese pensamiento? Ahora, ¿cuál es el ejercicio de la renovación de nuestra alma? El efecto quitapón. Debo de reconocer que el pensamiento que estoy teniendo no es de Dios, pero también tengo que saber cómo tomar el pensamiento correcto y adecuado para contrarrestar ese pecado que me quiere arrastrar. Cierre sus ojos un momento, por favor. Mi Señor, en esta noche estamos delante de ti. Y mi Señor, sabemos que no es suficiente. No es suficiente reconocer que estamos pensando mal. Es necesario renunciar a esa nueva ley, a esa antigua ley. Es necesario renunciar a esa antigua ley, a esa idea vieja, para que el pensamiento de Dios surja. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo pongo en tus manos aquellas personas que no solamente tienen la idea o el pensamiento de abortar, sino personas que ya lo han hecho y que en este momento están con una tremenda condenación. Y mi Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si tú conoces, Señor, cada vida, tú conoces, Señor, cada situación. Y sabemos que eres un Dios bueno y estás aquí para perdonar. Y estás aquí para sanar. Porque cuando nos damos cuenta de que algo no es agradable a ti y persistimos en esa idea, en ese pensamiento, nos arrastra hacia el mal, nos arrastra hacia el pecado. Y estamos aquí delante de ti, Señor. Tú eres el único que puedes quitar la dureza del corazón. Esa dureza del pensamiento que dice, sí, Señor, yo sé. Pero ya tu corazón está duro y tu mente cauterizada. Pero mi Señor, yo sé que tú estás aquí para sanar. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y ha sido
dice tu Dios, a tal extremo el dolor, a tal extremo la frustración, que ha venido el engaño y ha venido la condenación del enemigo. Y te dice que ya no vale la pena vivir. Pero te dice tu Dios que Él es tu Dios de toda esperanza. Que Él no te condena, sino que te justifica si tú reconoces. Si tú reconoces tu pecado. Sé tú, Señor, en este momento propicio. Sé tú, Señor, para enjugar toda lágrima. Sé tú, Señor, para aquellas personas que en este momento están luchando. ¿Hay alguna persona aquí que ha tenido un pensamiento de muerte? Levante su mano. De suicidio. Vénganse, por favor, vamos a orar por ustedes. Y dice el Señor, ha venido una gran culpabilidad y una tentación de acabar con tu vida. Pero dice el Señor, no tengas temor. No tengas temor y acércate a mí confiadamente. Porque si confesamos nuestros pecados, dice tu Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Habla con el Señor y dile, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque me he tratado de escapar por la puerta falsa. Levanta tus manos como un signo de rendición a Dios. Me he tratado de escapar por la puerta falsa. Y sé que no te agrada a ti, Señor, porque tú no eres un Dios de muertos, eres un Dios de vivos. Confiésale tu pecado, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Estoy delante de ti, humillado, humillada. Y te digo, Señor, que yo no puedo con esta carga. Pero este es el momento justo, el momento preciso. Y sé que tú estás aquí en este lugar. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame de toda maldad. Sé que no he hecho bien. Sé que el enemigo ha venido a traer culpabilidad. Pero dice el Señor, yo te perdono. Si tú te arrepientes, yo te perdono. No importa la gravedad del pecado. Recibe mi perdón, dice Dios. Aléjate del mal, dice tu Señor. Aléjate del pecado.
Porque aquí, dice Dios, mi gracia reposa sobre ti. Mi influencia divina viene sobre ti, dice tu Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, perfeccióname. Perfeccióname, Señor. Limpia mi mente, mi corazón. Oh, mi Señor, te entrego toda idea, todo pensamiento, todo argumento que no es de ti. Y dígale: sálvame, Señor, porque algunos necesitan la salvación de Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Oh, mi Dios, yo me comprometo a observar tu palabra, a estar cerca de ti, a meditar tu palabra, a obedecer tu palabra. Oh, mi Señor, porque tú estás provocando un verdadero arrepentimiento que trae dolor profundo por haber pecado, un cambio de dirección a mi vida. Y no más viviré para el pecado, sino que viviré para ti, Señor. Viviré por ti, Señor, para amarte, para obedecerte. Oh, mi Señor, con la autoridad que tú me has dado, en el nombre de Jesús, reprendo toda opresión del enemigo que ha venido a estas personas. En el nombre de Jesús, porque no tienen autoridad, ni parte, ni suerte. El dolor y el gemido huyen, y el preso agobiado será liberado pronto, y no quedará en la mazmorra ni le faltará su pan, dice tu Dios. Dígale: gracias, Señor, gracias. Dígale: gracias, Señor. Desde hoy me tomo de tu mano. Desde hoy te creo a ti, Señor. Te voy a creer a ti porque tú eres verdadero y porque tú no mientes. Te voy a creer a ti, Señor, porque tú eres la vida, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad. Te voy a creer a ti, Señor, porque tú me vas a guiar a un puerto seguro. Señor, no me iré por la puerta falsa, me iré por tu puerta, Señor, porque tú eres la puerta. Y si entramos por él, seremos salvos. Y saldremos y hallaremos pasto y alimento. Muchas gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor glorioso. No se vaya sin abrazar aquí a alguien y darle una palabra de bendición. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí.
Dígale gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendito por siempre y para siempre. Que Dios le bendiga.